En este video estaremos hablando del surgimiento de la agricultura en América, Asia y Oceanía, continuando con la explicación que se hizo en la primera parte de este tema, en donde se habló del surgimiento de la agricultura en el Oriente Próximo, África y el subcontinente indio. El Neolítico en China. Algunos expertos sitúan hacia el 9000 a.C. el inicio de la agricultura en China, contemporáneamente con su inicio en el norte de Mesopotamia. Existe la hipótesis de que hacia el 8000 a.C. los chinos usaban tejidos de ramio, lo que supondría el conocimiento de las técnicas del tejido que normalmente se asocian con las agrícolas, y de ser así, la existencia del cultivo de las plantas por aquellas remotas fechas. En el 6000 a.C. ya estaban consolidados dos grandes sistemas agrícolas: el del norte, basado en el cultivo del mijo, en la cuenca del río Amarillo, y el del sur, basado en el cultivo del arroz, en la cuenca del río Yangtze. La cuenca del río Amarillo. En la cuenca del río Amarillo, algunos autores datan el inicio de la agricultura hacia el 7000 a.C. en su zona norte. Parece que la primera domesticación de una planta silvestre, el mijo de cola de zorra, se hizo hacia el 6000 a.C., al mismo tiempo que la domesticación de la gallina, que ocurrió paralela a la domesticación de faisanes autóctonos del norte de China. Estos huesos encontrados en el yacimiento de Dadiwan, al este de Gansu, en la cuenca del río Amarillo y datados hacia el 6000 a.C., pertenecen a faisanes alimentados con mijo, lo que indica su convivencia con humanos. Estos faisanes se domesticaron para el consumo de su carne, pero posteriormente se abandonó su domesticación por la de las gallinas, al proporcionar estas, además de carne, huevos. Hacia el 3300 a.C., sus pobladores poseían hornos comunales y guardaban perros, que quizá les servían de alimento como hasta hoy en día cerdos, ovejas, gallinas, búfalos, bueyes y gusanos de seda, y cultivaban trigo, mijo y coles. Hacia el 2700 a.C. cultivaban el té y la soja. La llanura de Zhengzhou, situada en la gran cuenca del río Amarillo y próxima a las tierras altas que la cierran por el oeste, y cuyos ricos suelos de loess permitían un cultivo continuado, disponía hacia el 2500 a.C. de una red de canales para la distribución del agua de riego en sus cultivos. A partir de esas fechas se sitúa el florecimiento de la civilización del río Amarillo, es decir, un milenio más tarde que la Sumeria en Mesopotamia. En la cuenca del río Yangtze. En la cuenca del río Yangtze parece que el cultivo del arroz silvestre se inició también sobre el 6000 a.C. Si bien hay investigadores que sitúan entre el 7500 y el 6800 a.C. la primera domesticación del arroz, basándose en los hallazgos del yacimiento de Emudu, situado al sur del delta del Yangtze, otros investigadores retrasan la fecha del cultivo del arroz en el Yangtze hasta el 10.000 a.C. El vino de arroz se consumía desde por lo menos el 7000 a.C., como lo confirman los residuos de ácido tartárico hallados en una jarra de esa época, en el yacimiento de Jiahu. Era un vino de arroz al que se añadía miel y bayas silvestres. Hacia el 5000 a.C., en la bahía de Hanzhou, al sur del Yangtze, existía una población agrícola que cultivaba y almacenaba el arroz, y disponía de gran número de animales domésticos: perros, gallinas, cerdos, vacunos y búfalos. Fabricaban cerámica, tejidos de saco y cuerdas, así como útiles de piedra, madera y hueso, barcos de remos y usos para tejer. El Neolítico al este de China y por el Pacífico. En el sudeste de Asia existen evidencias tan antiguas del cultivo de las plantas que han llegado hasta hacer conjeturar a Wilhelm Solheim que las técnicas agrícolas se expandieron desde allí a China y no al contrario, si bien pueden pertenecer a una economía recolectora de amplio espectro. Se pueden destacar algunos hallazgos arqueológicos como el de la antigua Siam en el delta del río Mekong, en el actual Vietnam, que indican la existencia de una incipiente agricultura hacia el 9000 a.C., al igual que en la cuenca del río Salween, en la frontera de Tailandia con Birmania, de restos carbonizados de plantas datados entre el 9700 y el 6000 a.C.,
entre las que se incluyen dos probables judías, un posible guisante, pimientos, calabazas y pepinos, junto con útiles de piedra pulimentada y restos de cerámica. Asimismo, yacimientos tailandeses muestran que el cultivo del arroz comenzó entre el 6500 y el 6000 a.C. como un proceso local o como una importación de China. Desde este foco, la agricultura se irradió hacia el sudeste de Asia, Japón y el este de la India. Hacia el 3000 a.C. había asentamientos de cultivadores de arroz en toda la costa oriental de China y en el norte de Vietnam y de Tailandia. La agricultura se introdujo en Taiwán, Filipinas e Indonesia a partir de colonos agrícolas asentados en la costa oriental de China, quizá impelidos por la necesidad de encontrar nuevas tierras para el cultivo del arroz, si éste se hacía por el método de roza y quema, que agotaba en pocos años la fertilidad natural del suelo y obligaba a desplazar el cultivo a nuevas tierras. Parece ser que hacia el 4000 a.C., estos colonos habían pasado a Taiwán y de allí hacia el 3000 a.C. a las Filipinas, para 500 años más tarde estar asentados en Malasia, Borneo, las Islas Célebes y las Islas Molucas, y alcanzar los confines occidentales de Melanesia hacia el 2000 a.C. Al noreste de China, al sur de la península de Corea, se han hallado granos de arroz calcinados de hacia el 13000 hasta el 12000 a.C., que se diferencian genéticamente de las variedades cultivadas actualmente y que mostrarían un paso previo a su domesticación. Esto demostraría que el arroz cultivado se desarrolló más al norte de China, incluso en Japón. Claras evidencias del cultivo del arroz en el noreste chino se hallan hacia el 2000 a.C., expandiéndose desde allí a la vecina isla japonesa de Kyushu, en épocas muy posteriores hacia el 300 a.C. En el Japón, hay que esperar hasta el tercer milenio a.C. para que sus pobladores, hasta entonces recolectores de los frutos de la tierra y del mar, comenzasen a cultivar mijo y hortalizas, siguiendo las influencias de los agricultores de la costa oriental de China. Sin embargo, hay que constatar que la agricultura y la ganadería no alcanzarán una verdadera importancia hasta el comienzo de nuestra era. En las islas del Pacífico Sur, hacia el 4000 a.C., parece que se cultivaba, además del arroz, el mijo, la caña de azúcar, el ñame y el taros, realizando una agricultura de roza y quema. En su expansión por las islas del sur, estos colonos agricultores añadieron a los cultivos anteriores al árbol del pan, el banano y el sagu, este último para obtener harina de la médula de su tronco, y probablemente también el cocotero o árbol de los 100 usos. Entre sus animales domésticos había cerdos, perros y quizá gallinas. El Neolítico en Oceanía. El Homo sapiens llegó a Australia hace unos 50.000 años, pero no desarrolló la agricultura ni la ganadería hasta la llegada de los europeos liderados por James Cook a finales del siglo XVIII. Hace apenas 200 años, a pesar de disponer de suelos y climas aptos, en el noroeste húmedo y en el este tropical. De esta manera continuaron practicando la caza y la recolección. La causa del no desarrollo de la agricultura se debió a que con la subida del nivel del mar a finales de la era glacial, de entre hace 12.000 y 10.000 años, quedaron aislados al convertirse Australia en una isla y no poder recibir los conocimientos de los pueblos agricultores. A los papúas de Nueva Guinea parece ser que les llegaron los conocimientos agrícolas, principalmente hortofruticultores, antes de que su tierra se convirtiera en una isla al final de la glaciación. La caña de azúcar fue domesticada en Nueva Guinea hacia el 8000 a.C., extendiéndose por toda la isla y alcanzando Asia continental hacia el 1000 a.C. En las tierras altas de Nueva Guinea y Papúa, quizá desde el 7000 a.C., y concretamente hacia el 4000 a.C., se estaban construyendo zanjas de drenaje para el saneamiento de zonas pantanosas y poder cultivarlas con ñames y taros, cultivos que se regaban por surcos. De acuerdo a la investigadora Annette Laminen-Per, en Papúa Nueva Guinea, no mucho más allá del segundo milenio a.C.,
se puede constatar el cultivo de ñames, taros, bananos y el árbol del pan, y la posesión de cerdos y gallinas domésticas por pueblos que emigraron probablemente del sureste asiático. El extremo sur de Oceanía, Nueva Zelanda, no conoció la producción de alimentos hasta el final del primer milenio de nuestra era. La presencia de batatas suramericanas en la Polinesia demuestra que hubo contactos entre América y las diversas comunidades que colonizaron el Pacífico en el transcurso de los últimos 3000 años. El Neolítico en América. Las poblaciones más avanzadas de esta zona llegaron a la culminación de la cultura de la piedra y de la cerámica sin torno, realizando buenos tejidos con fibras de algodón y pieles de animales, como la vicuña, no superando en su gran mayoría en las técnicas agrícolas la agricultura de desmonte, de roza y quema con palo plantador. En todos los mitos existentes en las zonas tropicales y húmedas de Centro y Suramérica, la planta cultivada primigenia es la yuca dulce, Manihot esculenta crans, derivada de la amarga Manihot utilissima, cuyo cultivo se remonta al tercer milenio a.C. En México. En México se habría comenzado el cultivo del ancestro del maíz, el teosinte, hacia el 9000 a.C., pero según nuevas pruebas de datación con carbono 14, sitúan estas fechas hacia el 4700 a.C. Al parecer, se habría domesticado en una pequeña región de México, y el maíz moderno y el teosinte anual descienden a su vez de una hibridación del teosinte perenne con un maíz tunicado, primitivo y de hibridación que pudo haberse producido hacia el 2000 a.C. Dado que el maíz sirve para la elaboración con ayuda de la saliva de una bebida alcohólica, la chicha, y que esta bebida forma parte de la dieta de las poblaciones indígenas, cabe preguntarse cómo se usó primero el maíz, si como estimulante o como alimento. En el valle de Tehuacán aparecen en un periodo comprendido entre el 7200 y el 5200 a.C. las primeras plantas cultivadas, el pimiento o chile, la calabaza y el aguacate, aunque la población se seguía alimentando de la recolección de plantas silvestres y algo de la caza. Hacia el 2200 a.C., la dura vaina del teosinte desapareció, cultivándose en México mazorcas de maíz de aspecto carnoso. En el Valle de México, la agricultura y la alfarería parecen haber aparecido durante la primera mitad del segundo milenio a.C. A partir del mismo milenio, la agricultura se convierte en la principal fuente de subsistencia en el Valle de Tehuacán, y entre el 1000 y el 300 a.C. se cultivan nuevas plantas como el tomate. Entre el 800 y el 750 a.C., en los valles del sur de México, de Tehuacán y de Oaxaca, una infraestructura de regadío se empleó para regar cultivos de maíz, pimientos y tomates. En Tehuacán disponían de una red de presas y canales, como la presa de Purrón, de 400 metros de longitud y 25 metros de altura, y miles de kilómetros de canales y acueductos que tomaban agua de manantiales y avenidas de cauces. Al comparar estos sistemas de regadíos con los ya existentes en el tercer milenio a.C. en Yemen, podemos notar cómo en lugares tan alejados, los campesinos hallaron técnicas similares para cultivar bajo riego durante los meses secos. En esta misma zona, destacaba el consumo como droga estimulante de las cápsulas del peyote, que es endémica del suroeste de Texas y de México. En el norte de México. En el norte de México la agricultura progresó muy lentamente, debido a los desiertos que se interponían en su expansión, y alcanzó el norte de América con posterioridad a los últimos 2000 años. Hacia el 5000 a.C., las calabazas fueron introducidas en el sureste de los Estados Unidos por pueblos emigrantes de Mesoamérica. En el cuarto milenio a.C., el maíz domesticado era el cultivo más importante desde Arizona a Guatemala. En el territorio que hoy comprenden los Estados Unidos, en el valle del río Illinois, se comenzaron a establecer cultivos hacia el 3300 a.C. y en el suroeste se cultivaba maíz procedente de Mesoamérica hacia el 2000 a.C. En Norteamérica parece que fue el perro el primer animal domesticado para servir de alimento al hombre,
al igual de lo que ocurrió en el Viejo Mundo. Sin embargo, este animal ya estaba domesticado en el territorio de Idaho hacia el año 11.000 a.C. Cabe destacar el amplio sistema de canales de riego de 5 kilómetros de longitud construido por los indios Hohokam en las riberas del río Gila en Arizona, en la terraza superior del río y a resguardo de las inundaciones periódicas. Los canales más antiguos fueron excavados hacia el 300 a.C., con características anchas y curvas, y los posteriores a esas fechas son más profundos y estrechos, con el fin de reducir la evaporación de la lámina de agua. El riego se hacía inundando los campos por medio de aperturas en el canal, represando el agua aguas abajo del canal mediante pilotes de madera hincados en el cauce que sujetaban una estera de fibra tejida. Cultivaban maíz, judías y calabazas, habiéndose hallado también granos tostados de maíz cultivado. Este sistema de riego duró desde el 300 a.C. hasta el 1500 después de Cristo. En América tropical. En Mesoamérica hay evidencias arqueológicas anteriores al 5000 a.C. de comienzos del cultivo de maíz, judías, camotes y batatas, al igual que de calabazas o ayotes. Del cacao cultivado, procedente de esta zona, existen evidencias de su consumo en México desde el 1900 a.C. A partir del cuarto milenio a.C., se inicia el cultivo del algodón en América Central y Meridional. En el sur de América Central y en el norte de América del Sur, la recolección y el cultivo de mandioca o yuca, cuyo tubérculo proporcionaba la harina para hacer el pan de casabe, que era el alimento básico, así como el cultivo del maíz, parecen haber comenzado en el tercer milenio a.C. En esta amplia zona se consumían tubérculos como el ocumo y la malanga, así como también ñames morados, blancos y amarillos. Es a partir del tercer milenio cuando se inicia el cultivo del cacahuate, oriundo de Brasil o de las regiones cálidas de América del Sur. Como bebida alcohólica, elaboraban ya desde el 4000 a.C. la chicha de los tubérculos de la mandioca, masticándolas previamente, y también a partir del maíz y del fruto de la palmera llamada pejibaye. En la costa pacífica de Guatemala, la agricultura comienza hacia el periodo comprendido entre el 1400 y el 1000 a.C., y más tarde, dentro del primer milenio a.C., en otros puntos del Golfo de México y de Yucatán. Si bien los olmecas establecidos en el Golfo de México parece que desarrollaron la agricultura ya desde el 1500 a.C. A partir del segundo milenio a.C., la agricultura ya era la fuente principal de alimentación en Venezuela, Colombia, las costas de Ecuador y Perú, con los cultivos de la yuca y el maíz. En las cuencas del Amazonas y del Orinoco, se inicia el cultivo de la yuca y el maíz durante el primer milenio a.C. Es en estas cuencas donde se encuentran los primeros árboles silvestres de cacao, datados hacia el 4000 a.C. Los cultivos de piña, oriunda de las zonas tropicales de Brasil y de tabaco, cuyo lugar de origen se discute desde el centro de México hasta el sur de Brasil y el norte de Bolivia, se iniciaron al principio de nuestra era. En la región andina. En el Perú andino, la más temprana evidencia del cultivo de plantas se ha encontrado en la cueva de El Guitarrero, situada en el callejón interandino de Huaylas Ancash, a 2500 metros sobre el nivel del mar, con el cultivo de judías de semilla grande y pequeña, calabazas, pimientos de especia y pseudocereales. Todo ello en fecha tan temprana como el 8500 a.C., o según otras dataciones hacia el 7000 a.C., así como también de un maíz fechado en el 8000 a.C., que pudiera ser el maíz cultivado más antiguo. En otras cuevas de Ayacucho se hallaron restos de cucurbitáceas de hacia el 7000 a.C. y en los valles de montaña de los altiplanos andinos de Ecuador, Perú y Bolivia se cultivaban judías domesticadas hacia el 6000 a.C. La patata, originaria del Cusco en Perú y de la región del lago Titicaca en Bolivia, en la que se hallan 600 variedades, se consumía entonces como ahora
previa desecación por el sol y el hielo de los altiplanos. Hacia el 2000 a.C. se estima que su cultivo alcanzó la costa andina. Asimismo, en los alrededores del lago Titicaca, se usaba como cereal la quinoa, cultivada desde por lo menos el 5000 a.C. y que representaba el primer grano comestible de las antiguas civilizaciones andinas. La bebida alcohólica chicha se obtenía de la fermentación de los granos de maíz, de los tubérculos de la mandioca y de la patata. A esta chicha solían agregarle miel, resinas, frutas y hierbas psicoactivas. La agricultura inca en pendientes se caracterizaba por el cultivo en terrazas artificiales que, además de aumentar la superficie agrícola, limitaban los problemas de erosión. Si te gustó este video, te invito a que revises los otros 2 videos en donde estuvimos hablando acerca de cuándo y por qué surgió la agricultura, y la primera parte sobre dónde surgió la agricultura. De igual forma te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like a este video para que no te pierdas otros videos de historia y prehistoria.